Señor, queremos darte gracias por esta hermosa mañana de domingo, porque podemos estar juntos y, Señor, ponemos delante tuyo este tiempo para que tú seas aquel quien nos habla, nos instruye, nos edifica. Ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos y lo que más anhelamos es poder escuchar tu voz. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana subimos un video que hablábamos acerca de impartir buenas noticias y yo sigo con el mismo tema. No disfruto mucho las noticias de hoy. Y hablando de eso, quiero revisar Éxodo capítulo 3, versículo 7 en adelante. La Biblia dice lo siguiente: Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido su angustia. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra en una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. El pueblo de Dios estaba mucho tiempo trabajando como esclavos en la tierra de Egipto, y Dios ve el conflicto que está teniendo este pueblo, y lo que hace en este momento es otorgar una persona que les traiga libertad. Y ahí aparece Moisés, las plagas y todo lo que hemos estado hablando las últimas 2 semanas. Aparece el asunto de la Pascua, y en Éxodo capítulo 12 versículo 33 la Biblia narra cómo ellos salieron del tiempo de cautiverio. Mira lo que dice la Biblia: y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios aljabas, plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Iglesia, esto se llama restitución, porque aunque ellos no recibieron nada por muchísimo tiempo, Dios les restituyó todo aquello que ellos habían perdido. La restitución es la devolución de una cosa que antes tenías. Y sabes, yo sé y entiendo que este tiempo para muchos está siendo un poco difícil, porque estamos viendo cómo nuestros ahorros están empezando a bajar, estamos viendo cómo nuestras empresas e inversiones no están generando algunas pérdidas. Pero quiero decirles una cosa, iglesia, y quiero alentarles de esta manera: cuando empiece a amanecer, cuando todo esto empiece a pasar, Dios va a restituir todo al pueblo de Israel, y va a restituir muchas cosas también a su iglesia. Estamos teniendo temporadas de pérdida, pero sabes, Dios va a restituir todo. Si tienes a alguien al lado, dile eso: Dios te va a restituir. Pero para que esto pueda ser activado en nosotros, lo que nosotros necesitamos es tener fe, tener ánimo y tener paciencia. Yo sé que tú sabes la definición de fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues necesitamos tener esa certeza y esperar que Dios va a hacer algo. La convicción de lo que no estamos viendo. Es un tiempo de mucha pérdida, pero Dios nunca va a quitarnos y dejarnos así, porque Dios es un Dios sanador, Dios es un Dios sustentador, Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios de milagros. Y quiero ilustrar este milagro y alentar nuestro corazón estudiando un poquito la vida de un profeta que su nombre es Eliseo. Y voy a ponerle el título de El profeta de la provisión. La mayoría de los milagros que hizo Eliseo durante su historia y su ministerio fueron milagros de provisión. Cuando él recibe la doble unción, cuando aquel a quien seguía, a Elías, es arrebatado al cielo, él toma el manto de Elías y abre el Jordán de un solo golpe. Voy a poner una lista de las cosas que él hizo, así que presta atención a esto. Abre el Jordán de un solo golpe. Revisa 2 de Reyes capítulo 2 versículo 13. Luego de eso se encuentra en una región donde el pueblo era bonito, pero las aguas que tenían eran aguas amargas.
Y lo que él le dice es: pongan un poco de sal y se va a arreglar. Y con sal arregla todo el asunto. Llega un momento en que se encuentra con un ejército, y este ejército estaba de sed en un tiempo de sequía, y él hace que se llenen los estanques de agua en tiempos de sequía. Esto lo encuentras en 2 de Reyes capítulo 3 versículo 17 al versículo 20. Hay una mujer que no tenía con qué pagar sus cuentas, y lo que hace el profeta es decirle: consigue tinajas de aceite y Dios las va a llenar. Y esta viuda consigue muchas y son llenadas en 2 de Reyes capítulo 4 versículo 1 al 7. Una mujer le preparó una habitación y él los bendice. No tenían hijos y Dios le da hijo, y es más, este hijo muere y Eliseo logra que ese hijo vuelva a la vida. Es un profeta que siempre está proveyendo. A Naamán le dio sanidad, y cuando estaban unos alumnos de su escuela de profetas queriendo hacer una ampliación para estar más cómodo, uno de ellos pierde un hacha y la hace caer al agua y dice: esta hacha era prestada. Y lo que hace en ese momento Eliseo es lanzar un palo y hace que el hacha flote. Cuando estaba rodeado de un ejército de enemigos, él ora para que su siervo pueda ver, y su siervo puede ver que el ejército es mucho más grande que está de su lado. En toda esa circunstancia aparece un milagro sorprendente, que es la provisión para Samaria. Los antecedentes de este milagro es que el rey Ben-Hadad había sitiado toda Samaria para impedir que la gente pueda salir de sus casas. Ellos estaban impedidos de poder hacer una vida normal, de trabajar de manera normal. Y la Biblia dice que después de un buen tiempo de estar esta región sitiada, empezó a haber hambre en Samaria a consecuencia de esto. Y yo pregunto: ¿habrá algo que está siendo sitiado en tu vida en este tiempo? ¿Habrá algo en este tiempo que está teniendo escasez? Bueno, esta escasez va a provocar hambre. Y la Biblia dice que en el momento en el que ellos empezaron a experimentar hambre, las cosas empezaron a volverse sumamente caras. Porque ellos empezaron a vender la cabeza de un burro por 80 piezas de plata, más o menos su equivalente son como $220 al tiempo de ahora. Imagínate la cabeza de un burro a ese precio. El que sabe de carne sabe que en las cabezas no se encuentra mucho de esto, pero era el manjar, para la gente más rica era eso. El estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Mira, los más adinerados pagaban por una cabeza de burro y sin carne. Los que tenían un poco de dinero, pues ellos solamente podían comprar estiércol de paloma. ¿Y qué hacen aquellos que ni siquiera tienen eso? 2 de Reyes capítulo 6 versículo 26 narra qué es lo que hacían. Dice lo siguiente: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocinemos pues a mi hijo, y lo comió. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Hey amigos, ¿qué tipo de consejería das en ese momento? ¿Qué tipo de consejería puedes moverte y explicar en ese momento? Porque lo que está diciendo acá es: nos hemos vuelto caníbales y queremos comer al hijo de la vecina. ¡Pah! Ahora hay que entender que esto es un fruto de la desobediencia. Deuteronomio capítulo 28 versículo 52, la Biblia dice lo siguiente: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra de Jehová tu Dios que te hubiera dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustia tu enemigo. Me llama la atención el hecho de que esta mujer no se lamenta por la pérdida de su hijo. Esta mujer se lamenta porque la otra no quiere poner el suyo. Si los más adinerados comían cabeza de burro,
Los que tenían un poco de recursos comían estiércol de paloma, los que no tenían nada se comían a sus hijos. Y eso es fruto de la desobediencia y es lo peor que estaba sucediendo en ese momento al pueblo de Israel. Cuando se dieron cuenta de esto, el rey rasgó sus vestiduras y empezó a hacer un escándalo. Mira lo que dice el versículo 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que tenía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Es muy parecido a lo que vivimos ahora, porque trata de echar la culpa a alguien. ¿Y a quién echa la culpa? Pues es culpa de Eliseo. Y lo complicado es que tenemos este tiempo una iglesia que está tratando de vivir aferrándose de promesas muy baratas que tal vez en cierto momento le dieron. A mí me prometieron un evangelio lindo y la verdad es que ahorita estoy pasando conflictos. Es que quiero echar la culpa a cualquiera. Es culpa de mi marido que estamos peleando tanto. Es culpa de mi jefe que no está haciendo depósitos. Es culpa de mis papás. Es culpa del expresidente. Y como el expresidente no puede hacer nada, pues es culpa del pastor. ¿En serio? ¿Saben, amigos? Cuando pasamos problemas, a veces lo que intentamos es echar la culpa a cualquiera que tengamos delante. Pero Dios dice lo que tenemos que hacer. Nuestro orgulloso corazón se niega a humillarse y reconocer que necesitamos a Dios. Iglesia, es lo que necesitamos hacer. Permítame continuar con la historia. Segunda de Reyes 6, versículo 32. Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniera a él, y dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Me encanta la Biblia. Mirad pues, y cuanto viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedid la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Está con unos ancianos hablando de asuntos importantes y en media charla salta y dice: miren, viene uno a matarme. Y es más, cierren la puerta, que toque la puerta, no se va a entrar acá cuando él quiera. Me encanta la Biblia, qué actitud la de Eliseo. Versículo 33. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Y aquí está Eliseo comprendiendo lo que está pasando en ese entorno, porque dice: de todas maneras este hombre me está viniendo a matar. Si Dios quiere que pasemos esta copa, amén, pasémosla. Si Dios quiere que pasemos este tiempo de escasez, de conflicto, de tener un virus en las calles, a Dios le plació. Pasemos esto, pero sabiendo que Dios va a estar bien, porque Dios tiene una promesa. Si estás tomando notas, pon ahí la promesa de Dios. Y esto está en el capítulo 7, en el versículo 1. Ya terminamos el capítulo 6. El versículo 1 del siguiente capítulo dice lo siguiente: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas vendrá el seah de flor de harina, un cilicio, y 2 seah de cebada, un cilicio, a la puerta de Samaria. Lo que estaba diciendo es que 3 kilos de la harina más selecta costaría una pieza de plata. 6 kilos del grano de cebada más selecto costaría una pieza de plata. En otras palabras, baratísimo. En 24 horas voy a restituir, el Señor va a restituir toda la pérdida que tuvo el pueblo a causa de este problema, a causa de este sitio. Aquí está el problema, en el versículo 2. Y el príncipe, sobre cuyo brazo el rey apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. En otras palabras, uno de los principales lo que está diciendo es: si Dios abriera la ventana de los cielos, se haría. Ni siquiera aunque se abra la ventana de los cielos, es imposible.
El problema está aquí, iglesia. La incredulidad del hombre. Ese es el problema, la incredulidad. ¿Saben? A Jesús no le gusta que seamos incrédulos. Y el mensaje que estoy diciendo es tal vez un mensaje que a muchos les está empezando a mover la cabeza, porque las pérdidas que estamos teniendo a causa de esto que estamos pasando, incluso a causa de la maldad de la tierra que estamos padeciendo, Dios lo va a restituir. Pero para esto hay que creerlo, porque a Jesús no le gusta la incredulidad. Marcos capítulo 9, versículo 17 dice esto: y respondiendo uno a la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Miren lo que responde Jesús. Y respondiendo le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Veo a un Jesús que dice: ay, estoy cansado de que mi iglesia no me crea. Y es el mismo mensaje que tengo hoy. El Señor va a hacer cosas maravillosas, pero alguien tiene que creerlo. La palabra incredulidad viene de una palabra en griego que es la palabra apistos. Apistos significa no creer, sin la fe, falta de fe, duda, increíble, infiel, no creyente. Iglesia, la falta de fe delante de Dios es pecado. Si revisamos Romanos capítulo 14, versículo 23, la Biblia dice lo siguiente: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Iglesia, necesitamos ser una iglesia de fe, sabiendo que estamos en las manos del Señor y que Dios tiene control de todo esto. Es tanto que sin fe es imposible que le agrademos. Si revisamos Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Biblia dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El problema está en la incredulidad, y no solamente en la incredulidad del impío, el problema está en la incredulidad de la iglesia. Amados hermanos, Dios es un Dios fiel y Él es nuestro protector. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? El problema es la incredulidad. Es el hombre que trata de razonar lo que Dios está diciendo y comprenderlo a través de su mente limitada. Ese es un terrible problema. La incredulidad se atreve a cuestionar la veracidad misma de la promesa de Dios. Hermanos, la incredulidad dice: esto es algo nuevo y no puede ser verdad. Iglesia, la incredulidad dice: esto es algo repentino y no puede ser verdad. Hoy quiero fortalecer nuestra fe. No permitan que la incredulidad abra nuestro corazón. Dios es un Dios fiel. Y Dios es un Dios que va a restituir todo aquello que hemos estado perdiendo este tiempo. La incredulidad dice: no hay forma de que esto se pueda lograr, no hay forma de que esto se pueda arreglar. Pero yo les digo, Dios puede hacerlo. Es necesario que le creamos. Iglesia, la incredulidad dice: solo hay una manera en la que Dios puede obrar. Yo creo que hay muchas maneras y que no hemos visto hasta este momento la magnitud del Dios al cual profesamos nuestra fe. La incredulidad dice: incluso si Dios hace algo, no va a ser suficiente. ¿Saben una cosa? Cuando Dios lo haga, vamos a quedar asombrados. Cuando Dios lo haga, vamos a quedar impresionados de ver los milagros que Dios está haciendo. La promesa de Dios es que viene restitución. ¿Será que viene restitución? Ya perdiste, porque el Evangelio se trata de fe. Vivimos por fe y no por vista. Hemos estado viendo muchas malas noticias, hemos estado viendo escasez, pero nosotros vivimos por fe y Dios siempre ha restituido a su pueblo. Y quiero alentar hoy sus corazones, porque esa es la manera como tenemos que vivir, no confiado en nuestras propias fuerzas. Si es en nuestras fuerzas, posiblemente nuestras empresas no se levanten, posiblemente nuestras cuentas no se paguen, pero necesitamos tener la fe suficiente para ver cómo Dios va a obrar, creyendo en Jesús es nuestro Redentor, creyendo que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro proveedor, porque por la fe andamos y no por vista. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Es más, permíteme leerte Mateo capítulo 13, versículo 58.
Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Que no pase eso en nuestra ciudad, en Santa Cruz, que no pase esto en nuestra nación, en Bolivia. Porque Dios va a hacer muchos milagros, pero Jesús no hizo muchos en una región porque hubo mucha incredulidad. Jesús quiere hacer mucho, pero hay que hacer esto con gente que tenga fe, y lo va a hacer con gente de fe. ¿Cuáles son las consecuencias de la incredulidad? La misma historia. Nos encontramos con un profeta que dice: mañana Dios va a restituir todo. Mañana la gente va a comprar a precio de gallina muerta muchas cosas. El versículo 2 inmediatamente dice esto: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, mire la consecuencia, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Cuando leo este pasaje comprendo lo siguiente: que los incrédulos no disfrutan realmente de las cosas de esta vida. Es más, permítame citar al príncipe de los predicadores, a Charles Spurgeon. Él dijo eso: los incrédulos no disfrutan realmente de las cosas de esta vida. La mayoría de ellos se encuentran con que las riquezas no les otorgan satisfacción. Sus riquezas externas no pueden ocultar su pobreza interna. A muchos hombres les es dado tener todo lo que el corazón puede desear, y aún así no tener lo que el corazón realmente desea. Tienen todo menos contentamiento. ¿Saben una cosa, iglesia? El asunto está en lo siguiente: el final de los incrédulos, de todo aquel que no cree, de todo aquel que camina en dudas, es terrible. Lo primero que pasa con el incrédulo es que no entrará en el reposo del Señor ni en su presencia. Revise Hebreos capítulo 3, versículo 11 al 12, también el 18 al 19. Lo segundo es que no gozará de los beneficios de sanidad y de bendición. Revise Marcos capítulo 6, versículo 2 al 6, o Juan capítulo 11, versículo 40. Y lo tercero es que tendrá su parte en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Porque cuando Dios se mueve con gente que tiene fe. Yo te invito a que tu fe se fortalezca en este tiempo, tus ánimos se levanten en este tiempo y podamos vislumbrar aquello que nuestros ojos no están viendo. Empezar a contemplar aquello que es difícil para otros. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Si tienes a alguien al lado, dile: vamos a dejar de ser incrédulos y vamos a creer al Dios que tenemos. En esta historia hubo un momento en que hubo una provisión extraña, porque creo que la curiosidad de cómo termina este asunto y este milagro está en cómo Dios lo hizo. Permítame decirte cómo Dios lo hizo. Hizo una provisión extraña. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, la que estaba situada, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Me encanta el pensamiento lógico del leproso, ¿no? Bueno, si nos dan vida, pues vivimos. Y si nos dan muerte, pues morimos. Teología leprosa. Es increíble. Porque ellos la ven sencillo. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. ¿Qué tenemos en la ciudad si no tienen nada que comer? Intentemos ir donde están los sirios para ver si encontramos algo. ¿Ves que no eran gente muy letrada? ¿Ves que no eran gente muy preparada? Pues estos no letrados y poco preparados, y de paso leprosos que estaban fuera, rechazados por todos, lo que hacen es ir donde está el ejército sirio y, oh sorpresa, mira lo que dice el versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie,
porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyeran estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y de los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron, y vuestros entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Solamente usa tu imaginación un poquito. Ellos van donde está el ejército sirio y encuentran la primera carpa y está vacía. Y luego dicen: bueno, pues comamos. Y comieron muchísimo, y luego fueron a la segunda, agarraron algunas cosas, se prepararon su jubilación. Y cuando se prepararon esta su jubilación, dicen: no está bien lo que estamos haciendo, porque hoy es un día de buena nueva. Lo que estamos disfrutando por gracia, hasta el fondo de jubilación que tenían, ellos ya tenían ese plan de vivir o morir. Ese era su plan: hoy vivimos o morimos. Y cuando encontraron esta bendición, la gracia de esta bendición, ellos reaccionan y dicen: no estamos haciendo bien. Y no se refería a que tomar ese botín era el malo, se refería a que la experiencia de gracia que estamos teniendo la estamos callando. No hacer el bien es igual que callar. Esto es de Dios. La provisión milagrosa es de Dios, pero callarla es lo malo. Pero guardar silencio es lo malo. Y lo vuelvo a decir: Dios va a restituir. Y va a ser muy de Dios lo que va a suceder. Dios lo va a hacer de una forma maravillosa. Pero si nosotros lo callamos, si no lo compartimos con los demás, hemos cometido un terrible error. Dice el versículo y sigue lo siguiente: y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Mira, el príncipe incrédulo va a morir, pero el leproso que encontró gracia es aquel que va a vivir. Me parece impresionante. Versículo 10. Vinieron pues y gritaron a los guardianes de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombres, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Quiero enriquecer esto un poco porque mire, 4 leprosos. El número 4 en la Biblia es algo establecido por Dios que va a prevalecer. Es algo que nunca va a cambiar. Los 4 leprosos, algo que Dios ha establecido, van a llevar el mensaje de bendición. Es algo que sí o sí va a suceder. Pero la reacción que van a tener a este mensaje está en el versículo 12. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Cuando leo este versículo me doy cuenta que es otro sin fe, porque viene una buena nueva y dice: no hay nadie, está vacío, tenemos todo para nosotros. Y él dice: no, esta es una trampa de los sirios, no, ¿cómo va a suceder esto? Vamos a salir y nos van a matar. ¿Saben, iglesia? Cuando leo esto me doy cuenta que hay gente que lo que va a hacer es querer racionalizar lo que Dios hace, es querer escuchar una palabra de fe y va a querer marcarlo dentro de sus marcos normales y dentro de sus números. Pero ¿saben una cosa? Dios no se mueve por números. Dios es un Dios que se mueve de manera sobrenaturales. No seas uno de ellos, uno de esos incrédulos. Hay gente que no va a ver esto porque va a quererlo racionalizar. Versículo 13. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también van a perecer, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro
y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Miren, la orden es: tomen 5 caballos, porque la verdad es que de todos los que teníamos solo quedan 5 que están en la posibilidad de correr, pero lo que ellos hacen es tomar solamente 2. El número 5 habla acerca de la debilidad frente a una responsabilidad humana. Ahí encontramos las 5 vírgenes prudentes, las 5 insensatas. Ahí encontramos los 5 ministerios dados a la iglesia para moverse en este tiempo, una responsabilidad de humanos, pero que tenemos ciertas debilidades. Pero lo que ellos hacen es tomar solamente 2. Y el número 2 en la Biblia siempre significa un testimonio correcto. Me encanta esto porque aunque nosotros podemos en este momento vernos débiles, la manera como el Señor va a hacer el milagro va a ser cuando aparezcan 2 de testimonio adecuado, de comunión en caso de acuerdo, para dar testimonio. Me encanta esto porque creo que es lo que realmente Dios va a hacer. Presta atención a cómo continúa esta historia. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Eso es lo que va a pasar. Estos 2 del testimonio correcto van a empezar a divulgar todo lo que está sucediendo, y cuando lleguen al rey va a pasar esto. Versículo 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Amigo, mi anhelo es que haya tanta gente que disfrute del botín que Dios va a dar, que disfrute de la gracia sobrenatural que Dios va a dar, que atropellen al incrédulo. Incrédulo, no me tomes a mal, pero en serio va a haber mucha gente que lo va a creer. Y lamentablemente los incrédulos van a ser los que van a perecer. Pero sí entiendo una cosa, que en una iglesia siempre va a haber más trofeos de gracia. Siempre va a haber gente que cree más en Dios. Es más, no vengo aquí a decirles que va a salir de ustedes, vengo a decirles que Dios es aquel que va a obrar, y es tiempo de que nosotros le creamos. Versículo 18. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seas de flor de harina será vendido por un siclo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Miren esto, sin importar la cuna, porque había unos leprosos y había uno que era de alta alcurnia. No interesa la cuna donde vea, sea la crisis que estemos pasando, el conflicto que estemos pasando, es más fuerte nuestro Salvador, es más fuerte nuestro Redentor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Revísalo, Habacuc capítulo 2, versículo 4. Lo imposible se puede hacer posible. La palabra de Dios se va a cumplir. Es más, la Biblia dice en Joel capítulo 3, versículo 25 lo siguiente: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Cuando uno lee esto puede encontrar que esto se llama peste. Oruga, saltón, revoltón, langosta. Lo que pasa es que es un proceso. La langosta lo primero que hace es comer el borde de la hoja. El revoltón lo que hace es destrozar lo que queda de la hoja. Viene el saltón y se come el tallo. Y cuando ya no hay tallo ni nada, solamente queda un palo, viene la oruga y lo despedaza. ¿Saben? Puede llegar el momento en que se despedaza totalmente, en que no exista nada. Eso se llama peste. Y que veamos que la hoja ya está empezando a comerse. Aún podemos salvar algo. La hoja se ha despedazado. Aún tenemos la planta. La planta ya no tiene tallo. La planta ya está destrozada. Esta peste ya se destrozó. Dios va a restituir.
Es más, versículo 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Familia, ¿qué perdiste? ¿Perdiste familiares? ¿Perdiste amigos? ¿Perdiste honra? ¿Perdiste tu casa? ¿Perdiste dignidad? Dios va a restituirlo. ¿Perdiste confianza? Dios va a restituirlo. ¿Perdiste pasión? Dios lo va a restituir. ¿Perdiste recursos, ahorros? Dios lo va a restituir, porque, iglesia, viene un tiempo de restitución. Honestamente, no sé cuándo vendrá, no sé en qué estamos, en la oruga, no sé si estamos en la langosta, no sé en qué etapa estamos. Pero lo que sé es que Dios es un Dios fiel y lo va a restituir. Viene un tiempo de restitución. Pero, iglesia, tengan paciencia, tengan ánimo, tengan fe. Dile a la persona que tienes al lado, paciencia. Dile ánimo, dile fe. Pero todo esto va a depender de la actitud que tengamos. Si tú revisas la Biblia, el profeta Joel fue escrito mucho antes que el profeta Amós. Pero el pueblo de Israel no le creyó. El pueblo de Israel no tuvo ánimo. El pueblo de Israel no tuvo fe. Y a consecuencia de eso vino lo siguiente. Amós capítulo 4, versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higueras y vuestros olivares. Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová: la ciudad que salga con 1000 volverá con cientos, y la que salga con cientos volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: búsquenme y viviréis. Versículo 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis a Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será levantada en cautiverio y Betel será deshecha. Busquen a Jehová y vivirán, y no sea que cometa como fuego en la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Lo que aquí está diciendo la Biblia es lo siguiente: voy a restituir, iglesia, pero necesito que me busques con intensidad. Voy a restituir, pero necesito que me busques con integridad en tu corazón. No me busques en Betel. Betel significa casa de Dios. Muchos llamamos a las iglesias: vamos a la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, y está bien, pero no me busquen ahí. No me busquen en sus templos, búsquenme ahí en la intimidad. Esta restitución, iglesia, va a depender de la intensidad de búsqueda que tengamos hoy. Con esto quiero alentar tu corazón, porque el Señor es aquel que va a arreglar todo. Pero en este momento es un tiempo que tenemos que responder a Él. Si no le buscamos, si no nos humillamos, si no nos postramos y nos arrodillamos delante de su presencia con integridad de nuestro corazón, la restitución no va a venir. Necesitamos ser conscientes de esto. Y si hasta el día de hoy hemos estado teniendo unos días aligerados, unos días en los que hemos tomado como vacaciones, ya lo dice el gobierno, no estamos de vacaciones. Tenemos que ser mucho más intencionales en este tiempo. Hermanos, viene un tiempo difícil, viene un tiempo de escasez, viene un tiempo en que muchas cosas se pondrán caras, y en serio, viene un tiempo de pérdida. Pero ese tiempo de pérdida tenemos que vivirlo con fe, sabiendo que Dios va a restituir. Nuestra respuesta en este momento tiene que ser una verdadera búsqueda de Él. Él va a restituir todo. Es más,
Para aquellos que nos gusta evangelizar y predicar, este tiempo no podemos salir tanto a evangelizar y a predicar. Búscalo. Y sabes una cosa, cuando esto termine, cuando esto cierre, las iglesias se van a llenar. Dios va a restituir de una manera sorprendente. Es tiempo de creer, es tiempo de saber que estamos en su mano. Aliento hoy tu corazón a que nuestra fe se acrecente. ¿Qué tal si oramos al respecto en este momento? ¿Les parece? ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y le decimos: Dios, gracias porque sabemos con quién tratamos, gracias porque tenemos un Dios que restituye y que arregla? Señor, ponemos delante de ti toda nuestra vida, necesitamos de ti. Señor, porque aunque estamos perdiendo muchas cosas, aunque, Señor, estamos viendo cómo las arcas están descendiendo, aquellos empresarios que han invertido mucho en este momento no están teniendo, Señor, los ingresos que tenían antes y están preocupados, Señor, creemos que tú eres un Dios que restituye y hoy tomamos esa palabra. Danos la fuerza necesaria, la sabiduría necesaria para ser buenos administradores en este tiempo. La sabiduría necesaria para ser entendidos de cómo tenemos que movernos ahora y poder movernos, Señor, en base a tu palabra y a la fe, Señor, que podemos recibir de ella. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y tú hoy nos has hablado. Que esa fe se fortalezca en este momento, que esa fe se establezca en nuestros corazones. Señor, hoy oro por cada uno de los que hoy está viendo esta transmisión, para que el corazón que se ha estado afligiendo, el corazón que ha estado de miedo en este momento pueda ser fortalecido, pueda ser animado por tu presencia, Señor. Que el tiempo de restitución que va a venir a esta tierra, Señor, que va a empezar por tu iglesia, lo podamos ver y lo podamos experimentar. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra. Eres honrado y bendecido por siempre. Amamos tu presencia y te buscaremos, Señor, con mayor intención. Te buscaremos con mayor fuerza. Te buscaremos para poder encontrar en ti el verdadero refugio que nuestra vida necesita. Gracias, Dios, por este tiempo. Ahí donde estás, ¿qué tal si levantamos nuestras manos y adoramos un instante a Jesús con todo nuestro corazón, iglesia?